Bienvenidos una vez más a Lo que queda preguntado. En esta serie de entrevistas a candidatos PECs que postulan a este Congreso en las elecciones del 11 de abril para representar a los peruanos en el extranjero, en esta oportunidad agradecemos la participación de Manuela Bastidas, quien va con el número 1 por Juntos por el Perú. Manuela, muchísimas gracias por su tiempo y la dejo con el público que ve entrevista para que se presente con nosotros, la conozcamos un poquito y nos diga por qué decidió en esta oportunidad lanzarse como candidata. Bien, gracias José por permitirme ingresar a través de tu espacio a los hogares peruanos que se encuentran en diversos lugares del mundo. Permítanme saludarles. Manuela Bastidas desde Milano, Italia, una huancaína que decidió un día migrar en busca de mejores oportunidades, como lo hacemos miles y miles de peruanos que cruzamos fronteras en búsqueda de realizar nuestros sueños, ¿no? Oportunidades también que no nos da el Perú y que por eso salimos. Bueno, soy asistenta social de profesión, también me dedico al periodismo. Desde muy joven me involucré con la vida activa en política, en sindicatos, en organizaciones sociales. Actualmente tengo la responsabilidad de la Secretaría Internacional de la CGTP, en Relaciones Internacionales de la CGTP. También soy miembro activo de la Federación de Periodistas del Perú, base Huancayo. Asimismo, he tenido la responsabilidad de trabajar en su momento con Javier Pérez de Cuéllar cuando postulaba a la presidencia de la República en el cargo de secretaria de Juventudes por 2 periodos. Eso me involucró de manera más directa y dinámica con la vida política. Y bueno, luego salí de nuestra patria en busca de esas oportunidades. Estuve en primer lugar en nuestra hermana República de la Argentina, en las vías, para mí las vías de la alegría, las vías de la dignidad, del trabajo y del coraje de miles de mujeres y hombres que se encuentran en estos espacios territoriales y que no solamente son embajadores de la cultura, no solamente son embajadores de nuestra gastronomía, sino son la fuerza económica que dinamiza esas economías y también la de nuestra patria a través del envío de remesas. Posteriormente estuve también por México y ahora me encuentro en Italia realizando un trabajo desde mi ejercicio profesional como asistenta social dirigida a las poblaciones vulnerables, vale decir, a los menos visibilizados, a las mujeres, niños, jóvenes, adolescentes que no logran insertarse o integrarse a países como los de Occidente y en otros, inclusive mismo Latinoamérica, dependiendo del nivel no solamente académico y otros factores de, por ejemplo, la regularización de documentos, que es importante y que juega no solamente un impacto en cuánto esto te ayuda en lograr integrarse de manera correcta en las sociedades o los países de acogida, ¿no? Eso, a grosso modo, puedo decirte, José, es quien te habla. Y bueno, ahora asumiendo este noble reto de postular representando a los peruanos en el exterior por Juntos por el Perú y que llevo el número 1 producto no solamente de que me eligieron en elecciones internas, democráticas y ciudadanas, muchos países, me propusieron 14 países, fui a elecciones y gané en la mayoría, en todas las mesas, excepto en una. Eso de alguna manera da legitimidad a esta candidatura, acompañando a Verónica Mendoza, una mujer que está no solamente en el corazón de los peruanos, sino que ha logrado presentar una alternativa de programa para un eventual gobierno suyo en este momento, ¿no? Gracias, Manuela. En esa amplia experiencia que usted menciona tener en política, eh, ¿desde cuándo es parte de Juntos por el Perú como militante? ¿Y ha sido antes militante de algún otro partido o lo de Pérez de Cuéllar fue solamente como un apoyo externo? No, en Unión por el Perú fui militante y dirigente nacional por espacio de 8 años, a los 18 años hasta aproximadamente los 26 años, fecha en que renuncio cuando se empieza a distorsionar
los objetivos primigenios de esta organización política, ¿no? Es que decidió renunciar y bueno, también ya estaba pues fuera del Perú prácticamente, retorné para renunciar. Una de las cosas que cuando retorné del Perú fue renunciar a esta organización política. Aparte de ello, en Juntos por el Perú, la ley es contradictoria, permíteme decirte, José, es de que los peruanos en el exterior participamos en este proceso electoral, pero no podemos ser militantes de la organización política. He ahí la gran contradicción, y esto es lo que debemos de cambiar también de llegar al Parlamento, es de que voy en calidad de invitada, o sea, los peruanos en el exterior no somos militantes de las organizaciones políticas a las cuales representamos, ¿no? Los que tenemos residencia afuera. Entonces voy en condición de invitada, pero siempre he estado ligada a las organizaciones sindicales progresistas, a las organizaciones que tienen pues gran acogida en la población menos favorecida, ¿no? Al margen de ideologías. Eso es lo que hay que resaltar. Claro, Manuela. Yendo un poco al tema, ya hablando un poquito de la coyuntura actual, de las ideologías o las reformas progresistas que usted me menciona. En estos días han habido situaciones en Perú que preocupan a cierto sector de la población sobre el desempeño de el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, imponiendo ideologías a la población o a los niños. Por ejemplo, con con la instructiva del Ministerio de Educación de que los profesores de grado inicial y los alumnos utilicen en todas sus comunicaciones las y los, utilizando masculino y femenino prácticamente obligatoriamente, que va contra la regla del castellano. Yo entiendo de que la gente que decida hablar así es libre de hacerlo, pero quizás cuando ya viene impuesto por un ministerio, imponer una regla que va contra un idioma, ya se ve algo como algo más ideologizado que educación por sí. O por ejemplo, con el premio que le dieron a la actriz por una serie que se llama Mi Mundo, Mi Cuerpo, que cambia el español. Entonces, ¿qué opinión le merece usted sobre, o qué le diría usted a la gente que ve que desde el gobierno se trata de ideologizar en lugar de simplemente enseñar o brindar una instructiva y que además va en contra de reglas del lenguaje que hablamos? Si bien es cierto, en este momento va a ser todo un proceso, ¿no? Y hay que tratar con pinzas esto, porque no solamente afecta el lenguaje, sino el grado de comunicación. Pero más allá de eso, yo quiero ir a un tema de fondo, José, si lo permites, es de que, ¿qué está pasando en este momento en el que se está discutiendo en la vida y la muerte, el morir incluso con dignidad y el vivir con acceso a todos los derechos, ¿no? Es indignante ver cómo se distrae la agenda principal en nuestra patria en temas que no digo que no son importantes, pero se tratará en su momento. En este momento, la población exige tratar temas de oxígeno que deben de tener todas las poblaciones al margen de condición, de religión, de opción sexual, de credo, ¿no? En este momento es brindarles camas UCI para salvarles la vida. En este momento es necesario alzar nuestra voz y decir, nuestros niños están iniciando un año escolar y tienen todos accesos al Internet a un año de iniciada la pandemia. Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, ya están sintiendo los efectos de la pandemia, no solamente producto de que somos una economía informal, sino que la economía se está agotando. Entonces, ¿qué acciones está tomando el gobierno para atacar estos problemas de fondo que es salud, educación, vivienda y trabajo? 3 indicadores y o factores principales
en el que todos deberíamos dirigir la mirada, pero no, como siempre, los medios de comunicación masiva, ¿no?, nos ponen la agenda para distraernos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces hay que tener mucho cuidado y decir, sí, está bien, sentemos posición frente a estos temas, pero es momento que analicemos los temas que merecen especial atención, y por eso me detengo en el tema de la educación fundamental, para justamente darles eso, información de calidad a nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Información amplia y variada para que sobre esa base ellos tengan la opción de elegir, pero responsablemente, sabiendo las implicancias que esto tiene al momento de decidir por tal o cual opción, y si yo adopto tal o cual forma o modo de vida. Entonces, la educación no solamente para recepcionarla, sino para criticarla, para analizarla, para cuestionarla. Ese es el tipo de educación que va a ayudar a formar jóvenes responsables, con jóvenes que aporten, pero jóvenes que critiquen al modelo, que critiquen al gobierno, que critiquen aquello que no va bien. Entonces, el tema es más de fondo. No es posible que en medio de la pandemia se esté difundiendo en medios masivos como programas, disculpa la palabra, pero que idiotizan a la población. Programas que no ayudan a elevar el nivel académico cultural de nuestra población. Programas que están más direccionados a distraer o adormecer a la población. Entonces, eso es lo que hay que criticar, eso es lo que hay que condenar, y de eso tenemos que salir. Ok, Manuela. Traía esos temas a cotación porque el gobierno es el que sacó esas Por directrices supuesto, discúlpame, es al gobierno al que le conviene tener un poco en estas situaciones a la población. Me queda claro. Porque es el gobierno quien diseña las políticas, no solamente públicas, es el gobierno quien tiene el control en muchas medidas de estos medios masivos de comunicación. Y ahí es quiero el ir. gobierno quien debería también trabajar estos aspectos, ¿no? Correcto. En un momento de grave crisis sanitaria, de grave crisis económica, de grave crisis moral, de no existencia de organizaciones sociales sólidas, de no existencia de partidos políticos, de no existencia de medios de comunicación que aperturen a todas las opciones. Entonces, nosotros como que vivimos en otros estados y que tenemos ya otra visión, es necesario que utilicemos estos espacios para alzar nuestra voz de protesta y decirles, atentos, detrás de esto hay cosas mucho más importantes e indispensables que debemos de discutir justamente para ayudar a salir de la crisis en la cual nos encontramos. Entonces, ¿cuál sería la postura suya o la del partido con la relación que hay entre el gobierno y los medios de comunicación? Básicamente con la publicidad estatal. Se gasta mucho dinero en medios que en gran parte dependen de ese dinero, que sin ese dinero se verían con problemas, y que eso de una u otra forma podría alguien pensar que coacta la opinión de esos medios. O por ejemplo, ¿qué opina también en ese mismo caso de las voces que piden cerrar un medio de comunicación o enjuiciar a un medio de comunicación porque da una opinión que no es certera o porque ellos entienden que es malintencionada? En este aspecto, ¿cómo ve usted la relación entre gobierno y libertad de prensa? ¿Qué cosas deberían revisarse y acomodarse? Definitivamente, como comunicadora social, yo tengo que decir, defiendo la libertad de prensa, absolutamente. No hay que coartarla, no hay que censurarla, eso no se puede permitir en un país que se precie de ser democrático y en el que se ejerzan libertades, no se puede permitir eso. Pero hay que señalar, muchos medios de comunicación están monopolizados. Muchos medios de comunicación juegan su propio partido político. Muchos medios de comunicación responden a intereses no solamente económicos, sino
se han politizado. Entonces, si queremos tener una libertad como se entiende en estos países, en el que se escuchen todas las voces, en el que se dé cobertura a todos los estamentos, en el que se propale todas las miradas, en el que se analice desde todas las vertientes, entonces es necesario que todos tengamos acceso a opinar, a decir, sin coartar la libertad de prensa. ¿Por qué yo le voy a decir esto? Por ejemplo, ¿no? Hay organizaciones políticas que están en este momento en contienda electoral y que reciben, pues, de acuerdo a la ley de partidos políticos, un presupuesto. Correcto. Acción Popular tiene un presupuesto 7, 10 veces mayor que otras organizaciones políticas. Por la cantidad de congresistas. Y encima son los que más están en los medios de comunicación masiva. Yo le digo, en esta semana nomás, y mi equipo de trabajo se ha tomado la molestia, 3 veces en el mes la han coberturado los medios de comunicación masiva, han coberturado las actividades y le han dado la posibilidad de entrevista a nuestra compañera Verónica, a la candidata Verónica Mendoza. Contrario census al señor López Aliaga, al señor Lescano, ¿no? Les han coberturado el triple de veces. O sea, ¿hay equidad? No. ¿Qué se juega detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay para dar la misma posibilidad de llegar con las propuestas y que la población sea la que al final decida, pero teniendo toda una gama de posibilidades y que la población es inteligente? Evaluará, pero por lo menos permitamos que llegue el mensaje, ¿no? Si no fueran por las redes, seguramente que no tendríamos la posibilidad. Entonces, eso tampoco se puede permitir, ¿no? Le entiendo. Entonces, por esa misma razón que usted me comenta que pueden haber medios masivos o de ese monopolio que usted me habla, que prefieren un candidato y quizás no le dan tanto tiempo a la señora Mendoza, ¿por qué ella no asiste a otros medios donde sí van los candidatos, como por ejemplo el que mencionó López Aliaga? Por ejemplo, yo sé que son de oposición a lo que piensan, pero en Willax a la señora Mendoza tiene las puertas abiertas por lo que los programas de ahí dicen, pero ella decide voluntariamente no ir y no asumir ese tiempo que al final lo tienen que llenar con otro candidato que sí quiere ir, que termina siendo el señor Aliaga o el señor De Soto o alguno de los candidatos que vemos ahí. ¿Por qué es que no aprovechan esos espacios y deciden voluntariamente simplemente no ir a esos medios? Bueno, en este momento la candidata, desde lo que tenemos entendido, ha optado por tener el contacto en la medida de lo posible, dadas las condiciones de crisis sanitaria que se está dando, el contacto directo con la población, ¿no? ¿Qué es la mejor forma de llegar? Porque no se puede ir a espacios donde ya tienen pues algo preestablecido. Eso sería también hacerles el juego, ¿no? Entonces, yo creo que inteligentemente y muy bien asesorada está teniendo el contacto con la población y vemos a través de las sendas grabaciones que nos envían, que eso no engaña, el contacto y el acercamiento y el recibimiento, no solamente a pesar de las circunstancias de crisis sanitaria que está recibiendo la compañera Verónica Mendoza. Entonces, eso también hay que lecturarlo desde otra óptica, ¿no? Porque, bueno, pues es la mejor manera de recepcionar no solamente la oxigenación y el apoyo de la población, sino de hacer llegar sin intermediarios, sin que se tergiversen nuestras propuestas en encuentros de manera directa. Entiendo. Justo yendo a ese tema, en una de las reuniones que tuvo la señora Mendoza con la población en una entrevista, ella mencionó algo que de alguna manera preocupa a los inmigrantes, y usted como inmigrante y yo como inmigrante podemos entender, ¿verdad? Ella hizo algunas declaraciones sobre la política de PPK, de abrirle las puertas a los venezolanos, que prácticamente lo hizo para dañar al régimen venezolano, que no fue por algo caritativo y por la desgracia que se vive allá.
y que al final cuando ellos ingresaron, además de haberlo hecho por esa razón, influyó en los sueldos de los peruanos directamente. Alguna gente de Perú y algunos inmigrantes lo pueden entender como que eso, la migración venezolana, ella dio a entender que la migración venezolana a Perú fue dañina o es dañina. A usted como inmigrante, ¿qué opinión le merece esas declaraciones o por qué entiende que vinieron? Bien, como migrante yo tengo que saludar y decir, y tú también eres migrante, ¿no? Conocemos, nosotros los peruanos no solamente no venimos a dañar las economías, ni menos a crear caos social y o violencia en los estados. Somos respetuosos de la norma, somos respetuosos no solamente de la norma, venimos con un claro objetivo de trabajar adecuándonos, y ese es nuestro objetivo. Pero ¿por qué salimos de nuestra patria? Nosotros no salimos porque nos dijeron vengan peruanos y les aperturamos aquí las fronteras al margen de quien esté en ese momento en el gobierno. Nosotros salimos porque en nuestro país no se dan las condiciones y no nos dan las oportunidades para seguir adelante. Y esto no solamente es en el último periodo, son los últimos 30 años en el que el fenómeno migratorio que se dio en primer momento en Venezuela, posteriormente se ha ido incrementando al punto de ser 3,5 millones de peruanos fuera de nuestra patria, el 10% de la población, porque entonces el Estado no está protegiendo a su nacional. Todos los gobiernos que se han suscitado en los últimos 30 años han respondido a una casta y no han protegido a los menos, a las poblaciones grandes y aquellos que no teníamos posibilidades económicas. Si bien es cierto, ha habido muchos otros peruanos que han salido por una cuestión de estudios, por una cuestión de que ya tenían familia o por hacer empresas, se saluda. Pero ojo, los peruanos somos respetuosos de la norma, cosa que no ha sido con los miles y miles de ciudadanos venezolanos que en este momento pues están generando inseguridad, y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, se aperturó quizás de manera irresponsable y no se puso los tamices que a nosotros nos exigen para salir de nuestra patria, usted sabe, ¿no? Entonces ahí faltó el principio de autoridad, faltó los mecanismos para justamente ver qué tipo, al margen de la nacionalidad, ¿no? Al margen de la nacionalidad, en Perú también hay colombianos y hay otras nacionalidades que causan no solamente terror, disturbios, conflictos sociales, inseguridad me refiero, sino de que las autoridades han estado ausentes. Es que estas, en mi entender, es que muchas veces pues los utilizan en muchos casos como cortinas de humo, ¿no? Son problemas sí sociales, pero yo pienso de que es un tema cuando se trata de seres humanos y cuando se trata de movilizar y o recepcionar y o que se van los seres humanos de un lugar a otro, hay que tratarlo con pinzas. Ojalá que los índices de violencia y de inseguridad, que no solamente es causa de los venezolanos, de los ecuatorianos, colombianos que están asentados en nuestra patria. También hay muchos peruanos, pero es fruto de que no hay trabajo, de que la crisis en toda nuestra patria es fuertísima. Entonces, ahí vayamos a los problemas de fondo, no a las formas, que si bien es cierto impactan, pero hay que solucionar los problemas de fondo como son estabilidad laboral, trabajo y obviamente otros servicios que no deberían permitir justamente que salgan los ciudadanos de sus países de origen, ¿no? Gracias, Manuela. Y la última pregunta antes de pasar a sus propuestas, un poco cerrando este tema. ¿Qué opinión le merece usted? Bien dice de que normalmente cuando uno emigra de su país es porque en el país las cosas no van bien, no importa quiénes sean los gobernantes ni qué color tengan, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué opinión le merece usted como, una vez más como migrante, que la señora Mendoza no llegue a deslindar con gobiernos que han generado gran parte de estas migraciones, como por ejemplo el cubano o el venezolano? ¿Cómo usted como migrante entiende que ella no pueda poner un límite y un pare o por lo menos marcar una posición firme
frente a esos gobiernos que hacen en Cuba que la gente se tire al agua para llegar a Estados Unidos o en Venezuela que la gente salga caminando hasta llegar a Perú. ¿Usted como migrante no siente que hay quizás ahí alguna contradicción con la postura de la señora Mendoza frente a esos países? Me gustaría más bien darle mi posición. Es la misma indignación que siento yo cuando veo migrantes que mueren aquí al querer cruzar el Mediterráneo. Es la misma indignación y dolor humano, no solamente como madre, como ser humano, como mujer, cuando veo a miles y miles de ciudadanos que llegan a estos países con los pies descalzos, producto de haber caminado toda una serie de ciudades para llegar a un puesto donde les dan pan y agua. O sea, es la misma indignación que se siente. Yo veo eso, ¿no? Pero cada uno no solamente elige, y hay que respetar las formas de gobierno, respetando la autonomía y soberanía de los países. Yo pienso de que los ciudadanos no solamente nos movilizamos, como bien lo has dicho, por determinado gobierno, sino porque el ser humano, la naturaleza del ser humano es justamente movilizarse de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, la migración se ha dado siempre a través de la historia, se seguirá dando. Lo que hay que buscar en todos los estados, en todo el mundo, es de que esta migración sea con derechos, que esta migración se ajuste no solamente a normas internacionales, sino principalmente los ciudadanos de cada país no deberían salir, nosotros no deberíamos salir seguramente también, si es que en nuestro país no se nos protegiera y no se nos asista como debería ser, ¿no? Vuelvo a señalar, cada país, cada estado tiene la forma de gobierno que ha elegido. En eso soy absolutamente respetuosa, pero hay que indignarse con todas las muertes, hay que indignarse con todas las formas de violencia, hay que indignarse con todas las formas de opresión, hay que indignarse contra todo tipo de opresión, monopolio y también de corrupción. Bueno, pasemos entonces ahora a ver sus indignaciones y las soluciones que tiene a ellas. Así es que le invito por favor a que nos comparta sus propuestas. ¿Cuáles creen ustedes que serían las propuestas, primero, que más nos interesarían a nosotros, los peruanos que residimos en el extranjero? Mira, José, una de las propuestas que tengo es, y que he recogido en diversos países, tengo aproximadamente 30 países activos que están apoyándome en diversos lugares, y es la reforma consular. O sea, en los consulados de un tiempo a esta parte se han puesto de espaldas a la población peruana. No solamente, es que el problema tiene un inicio, ¿no? Los cónsules, los embajadores tienen un tipo de formación diplomática y no la de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos los peruanos en el exterior al estar en un país diverso al nuestro? ¿Y a quién recurrimos? En primer lugar, la casa del peruano fuera de nuestra patria debería ser el consulado, ¿no? Y deberíamos no solamente tener la atención en diversos aspectos legal, psicológico, social, para poder integrarnos en los países de acogida, sino también para atender a esa población migrante de a pie, no que responda solamente a convenios en el aspecto económico o que sobre pretexto de cultura se desvíen dineros y o se inviertan o se dirijan dineros para agasajos y otras cosas, dejando de lado a los miles de inmigrantes invisibilizados y en grave riesgo social, que esa es la realidad de los peruanos en el exterior, más aún en este momento de pandemia. Por eso es necesario fiscalizar presupuestos, fiscalizar gastos, acercar a los consulados a la población migrante, vale decir, a tener consulados honorarios, tener consulados itinerantes, hacer que se desburocratice la atención en los consulados, hacer que haya personal que atienda con calidad y calidez, ¿no? En estos espacios y que obviamente, vuelvo a señalar, ayude a integrarse a los peruanos en los países de acogida. Pero no queda ahí solamente mi propuesta, que es para mí mi principal bandera, sino también hay que reforzar y o reorientar o replantear los consejos de consulta.
Los consejos de consulta fueron en su momento un estamento de creación que servía de vínculo entre la población migrante y los entes consulares, pero estos se desnaturalizaron y jugaron en pared consulados y consejos de consulta, y los migrantes nunca fuimos escuchados. Afortunadamente, Manuela no representa ni a los consulados ni a los consejos de consulta. Yo mantengo absoluta distancia de estos espacios que son legítimos, que sí deben existir, pero deben existir, su razón de ser deben ser los migrantes. Cuando eso se desnaturaliza, cuando eso se desvirtúa, entonces no están cumpliendo sus funciones, ¿no? Hay que replantear, hay que reformular, hay que trabajar en ese problema de fondo para que estén al servicio de la población migrante. También la ley de retorno, una ley de retorno que esté al servicio. Perdón, Manuela, una pregunta para cerrar la primera propuesta. En este momento, ¿quién es el que fiscaliza los presupuestos de los consulados? ¿Qué organismo? Lamentablemente, no hay entes fiscalizadores, ¿no? ¿Quién debería fiscalizar? No existe la fiscalización. No existe fiscalización. Por eso el 90% del presupuesto se destina a infraestructura y a pago de funcionarios. Pero cuando uno va a tocar a los consulados para repatriar una salma, no hay presupuestos, y mientras empezamos esa tramitología burocrática que el cónsul consulta al embajador, embajadora, Ministerio de Relaciones Exteriores, y estas las oficinas que dependemos, burocráticamente pasaron 15, 20 días y ahí quedó. Entonces hay que desburocratizar, hay que hacerla más humana a estos entes que representan a los migrantes fuera de nuestra patria. Gracias. Volviendo al tema de la ley de retorno, es necesario que exista esta ley de retorno porque muchos peruanos quieren retornar a nuestra patria. Algunos quieren retornar a invertir, pero eso no significa dejar de pertenecer al país de acogida. Entonces hay que hacer una ley de retorno que responda a dos problemáticas latentes. Una, aquel peruano que retorna con ganas de instalarse y de no retornar a los países de acogida, y la ley de retorno también que deba responder a aquel que quiere ir a invertir a nuestra patria, pero que también quiere volver a los países de acogida. O sea, son dinámicas. La migración, José, ha cambiado. Estamos con un reglamento de hace 15, 20 años y la dinámica actual exige que nos actualicemos, que nos dinamicemos para dar respuesta a las múltiples problemáticas que enfrenta una población migrante. Pero el que me escucha dirá, no, solamente ustedes son problemas. No, también somos aporte. Muchos peruanos nos hemos educado y tenemos conocimientos y hemos adquirido algo en economía y en otros recursos en los países de acogida. Y eso queremos ponerlo al servicio de nuestra patria. Pero desde que nuestros títulos de estudio universitario obtenidos en los países de acogida, no me refiero a las maestrías y doctorados, que son más fáciles el proceso de reconocimiento, me refiero a los estudios de 5 años que se hacen en las universidades y que cuando vamos a Perú no son fáciles los trámites para ser reconocidos. Eso significa que no podemos ponernos al servicio de nuestra patria con nuestros conocimientos. Los retornados no somos sujetos de crédito, debemos ser sujetos de crédito y esto se debe de contemplar en esa ley de retorno. Para trabajar una ley de retorno que aterrice, que responda a las necesidades, debemos de convocar a Cancillería, a migrantes, a retornados, Ministerio de Economía, Salud, Educación, Cultura, Mujer. ¿Por qué mujer? Aquí me detengo un minuto. Es porque debemos dar respuesta a la problemática de miles y miles de mujeres que ven afectadas su salud mental y que éstas deben ser atendidas. ¿Por qué? Porque al salir de tu patria, al sufrir, al crearse este rompimiento de relaciones afectivas, amicales, familiares, laborales, sociales, en todo orden de cosas, trae efectos en salud mental. ¿Quién atiende a esas nuestras mujeres? O sea, empecemos a humanizarnos y atender esta problemática. Y para eso tenemos profesionales formados fuera
y también profesionales en nuestra patria que muy bien podrían vincularse, hacer alianzas, porque son peruanos, y poner esos conocimientos al servicio de la población migrante. Pero ahí va el hecho de que esta ley debe de tener presupuesto. ¿Para qué? Para que pueda dinamizarse, y también en esta ley debe comprenderse los beneficios tributarios por lo menos los 2 primeros años para aquellos peruanos que quieran retornar y hacer empresa en nuestra patria, pero no empresa con capitales astronómicos, sino empresa con mínimos capitales para que tengan acceso al crédito y también cumplan con este objetivo. Esa es otra de las propuestas. El reconocimiento de las licencias de conducir y o patentes. Es necesario. Miles de peruanos. Permítame, Manuela, una preguntita sobre la segunda propuesta rápida. Cuando usted menciona ser sujetos de crédito, que me parece fundamental para el retorno, ¿sería manejando los créditos que el peruano tiene en el país donde se encuentra en ese momento, o tendría de alguna manera que ser su crédito evaluado en Perú? ¿Cuál es la forma que piensa dar? Es para tener el acceso al sistema crediticio bancario de nuestra patria. Yo te cuento una experiencia rapidito. Yo llegué a Perú después de 3, 4 años con cierto capital y quise comprar una propiedad. No tenía casa, quise comprarla, tenía ya el capital y me dijeron, yo tenía el dinero, me faltaba un poco, y me dijeron, usted no puede adquirir nada porque no es sujeta de crédito. ¿Qué tengo que hacer para ser sujeta de crédito? Insertarse en el sistema económico financiero, aunque sea teniendo 1.000 soles de préstamo y generar movimiento. O sea, que no existas en el sistema económico ya es una limitación fuerte para hacer cualquier transacción comercial. Esa es la limitación que tenemos en nuestra patria, los peruanos, que hemos contribuido con no solamente remesas, sino que queremos seguir contribuyendo y haciendo algo estando lejos y retornando a nuestra patria. Entonces, es necesario que se actualice, que se trabaje todas estas demandas en una ley de retorno que pise tierra, ¿no? Okay. De igual manera, propongo el hecho de la validación de los títulos de estudio, la convalidación o revalidación también de estos, invocando la simplificación administrativa en la SUNEDU. Son propuestas que se pueden realizar y que para esto solamente conocimiento, pero sobre todo voluntad política. Por eso yo te digo, José Carlos, quien nos tenga que representar no solamente debe conocer la realidad, sino que debe de llevar esta agenda de los peruanos en el exterior al Parlamento para hacer la agenda política. A partir del 11 de abril, si salgo elegida, me comprometo a bajar las banderas políticas y ponerme la bandera del peruano en el exterior. Eso debe ser el compromiso, porque ya hemos visto cuántos congresistas han obstaculizado solamente por actuar ideológicamente y o por actuar respondiendo a su organización política o aquellos clichés políticos o a organizaciones mafiosas que se metieron en la política. Eso no se puede permitir. Ok, Manuela, gracias. Y ya para ir cerrando, me queda una cuestión importante antes de su mensaje final. Usted mencionó bien que en este momento Perú vive una crisis económica y de salud como quizás nunca hemos visto antes por la coyuntura, ¿correcto? Sin embargo, una de las principales banderas de Juntos por el Perú es el cambio de constitución. Hay muchos que indican que el proceso de cambiar la constitución crea inestabilidad porque uno no sabe hacia dónde se está enfrentando. La constitución podría tomar un camino u otro. Y mientras ese proceso se haga, la incertidumbre de hacia dónde va a ir va a obstaculizar decisiones que se tengan que tomar pronto o inversiones o capitales necesarios que puedan ingresar al país. Entonces, para los que piensan que quizás este no es el mejor momento para cambiar la Constitución porque crearía más inestabilidad durante más tiempo, ¿cuál es la respuesta que tiene Juntos por el Perú? Lo que debemos dar como mensaje es de que nunca antes se estuvo en la crisis económica
en la crisis sanitaria, de educación y en todo orden de cosas como ahora estamos. Peor no podemos estar. Lo que debemos de ver es cómo salimos de esta situación. Y a problemas graves, soluciones drásticas y urgentes. Cambio de constitución. Porque es esta constitución la que ha permitido que no se tenga hospitales, por ejemplo, con plantas de oxígeno. Esta constitución ha permitido que los monopolios de farmacias vendan un paracetamol de manera exagerada y se mueran a falta de una medicina básica urgente. Esta constitución ha permitido que miles de estudiantes tengan la educación como servicio y no como derecho. Esta constitución ha hecho que miles y miles de trabajadores estén de manera informal exponiéndose todos los días al contagio y que no tengamos respuesta. Y ese crecimiento económico que nos habían vendido es mentira. Habrá solucionado a las castas y a los grupos de poder, eso sí, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a los cambios. Sí es necesario el cambio de constitución, pero un cambio de constitución que no asuste, un cambio de constitución con el pueblo y para el pueblo, un cambio de constitución en el que todas las voces, por ejemplo, los migrantes, debemos ser parte para que se nos incluya en un capítulo relacionado a nuestra problemática, pero también cómo podemos aportar con nuestra patria. En el que las minorías sexuales, las etnias diversas, la multiculturalidad, que es una realidad en nuestra patria, sean incluidas en esta Constitución. O sea, yo pienso, peor no podemos estar, hay que encontrarle salidas, y lo que buscamos es un gobierno absolutamente democrático, que responda a las exigencias de la población, que gobierne con la población, un gobierno del pueblo para el pueblo, no un gobierno para una casta en el que inclusive es indignante. Yo no he perdido la capacidad de indignación, yo creo que tú tampoco, José, y miles de peruanos que nos van a escuchar a través de esta entrevista. Hay que tener la capacidad de indignarnos y de sancionar en este proceso de elecciones a aquellos que se vacunaron en plena pandemia, dejando a los que estaban en primera línea. Hay que sancionar a aquellos golpistas, eso sí, debieron haberlo evaluado, aquellos que generaron inestabilidad política en noviembre, como el caso de la bancada de Acción Popular y del Escano, que generaron esta inestabilidad política y generó este Congreso o este presidente. Sí hay que sancionar a todos los presidentes corruptos, sí hay que sancionar a las mafias que están en las organizaciones políticas, hay que sancionar a aquellos zamarros de la política. Es momento de no perder y de levantar las banderas de la indignación. Los peruanos podemos en este momento sacar a nuestra patria adelante, pero por sobre todo debemos de poner delante de nuestros intereses, los intereses de nuestra patria, los intereses de miles de peruanos que se están muriendo y los intereses sagrados de hacer que nuestra patria tenga pan, justicia social, progreso, estabilidad. Yo soy una convencida de que sí lo vamos a lograr y no podemos de tener miedo de cambiar una constitución que nos ha sumido en la crisis, en el hambre, en la desesperación y en la muerte. Gracias, Manuela. Por mi parte, eso es todo. Le agradezco el tiempo. Sé que tiene otros compromisos en otro continente. Así es que le voy a dejar el micro para que dé un mensaje final. Ya casi lo dio, pero no está de más para decirnos a los peruanos en el exterior por qué deberíamos elegir a Juntos por el Perú con Verónica Mendoza como presidente y marcar el número 1 para los peruanos en el exterior. Una vez más, te doy las gracias por este espacio que nos permite llegar a la población peruana y a los peruanos en el exterior. Este 11 de abril tenemos un compromiso histórico, amigos peruanos que te encuentras fuera de nuestra patria. Así como cantamos juntos, contigo Perú, así como levantamos las banderas peruanas fuera de nuestra patria, es momento de acudir masivamente a elegir a nuestras próximas autoridades, a decirle sí a esta opción política de Juntos por el Perú que lidera Verónica Mendoza, una mujer que está sintonizando con las demandas del pueblo, una mujer migrante. El bicentenario debe de tener rostro de mujer
en el Ejecutivo, en el Legislativo. Por eso yo te invoco a ti, peruano, que estás fuera de nuestra patria. Apuesta por una mujer, pensando en los peruanos que están en nuestra patria muriéndose el día de hoy. Los peruanos tenemos que armar redes de solidaridad y apostemos por Juntos por el Perú. Marca JP, apoya a Verónica Mendoza y escribe en el casillero de Juntos por el Perú para congresistas el número 1 de Manuela Bastidas. Muchísimas gracias, José. Mi saludo y agradecimiento una vez más. Gracias a usted. Ella fue Manuela Bastidas, la candidata con el número 1 por Juntos por el Perú para representar a los peruanos en el extranjero. Compartan esta entrevista con sus familiares, con sus amigos, con los que conozcan, que residan en el extranjero, porque en esta oportunidad nos toca elegir a 2 representantes y ahora más que nunca el país necesita un voto informado y responsable. Este ha sido lo que queda preguntado y hasta la próxima. Gracias.